Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a contemplar un ejemplo de uno de los hombres de Dios, el cual entendemos que es de valor para este momento de dificultad que a nivel mundial está viviendo la humanidad como consecuencia del COVID-19. En esta mañana nosotros vamos a contemplar el ejemplo de Noé. ¿Por qué el ejemplo de Noé? Bueno, porque Noé se encontraba en una situación muy similar a la que nos encontramos hoy en día, donde el mundo estaba siendo trastocado. El mundo estaba bajo amenaza o no bajo amenaza. El mundo iba a ser destruido como consecuencia del juicio de Dios sobre la humanidad debido a la maldad y a la violencia que reinaba y que toda esa generación solo pensaba en el mal. Cuando nosotros consideramos en Noé, Noé estaba en una situación muy estrecha, en una situación en la cual él pudo haber experimentado situaciones similares a las nuestras. No obstante, hay mucho de valor que aprender con relación a Noé y lo veremos a continuación. Para esto, nosotros vamos a considerar del caso de Noé 3 etapas de su vida: antes, durante y después, con el objetivo de extraer las lecciones que apliquen para nuestra vida en este momento. El COVID-19 es el resultado de un virus novedoso, un nuevo virus de la familia de los coronavirus que se ha convertido en una pandemia. Algunos especialistas y extremistas, y de los que no faltan, inclusive han pronosticado la posibilidad de la extinción de la raza humana o que el mundo pudiera terminar siendo diferente a como lo conocemos. Algunos en su momento han llegado a hablar en millones de muertes, lo cual no sería la primera vez que el mundo sufre algo de esta magnitud, pero pensando en la situación actual de un mundo globalizado y la dependencia y la movilidad, esto tiene un impacto terrible, especialmente no solamente en el aspecto sanitario y de salud, sino también de cómo ha afectado la vida de todos y especialmente en lo relativo a actividades como la economía. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos guíe en este tiempo en que vamos a estar meditando en su palabra. Padre, nos ponemos en tus manos en este momento para que tú seas nuestro maestro. Señor, líbranos de los errores, las falacias, Señor, la histeria colectiva. Ayúdanos a vivir por tu palabra. Ayúdanos a nosotros confiar en tus promesas. Ayúdanos a pensar en nuestra seguridad más allá que simplemente nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no naufrague. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros en este momento y que seas de bendición a todos los que vean o consuman este conversatorio que vamos a tener acerca de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le dije, nosotros vamos a ver 3 etapas importantes en la vida de Noé. Veamos el antes. Noé es relevante en la historia de la humanidad, no solamente porque sirvió de cierre con la etapa de los descendientes de Adán, en particular con los que son de la descendencia de Set, sino también que fue el cierre que Dios le dio a una generación mala. Pero vamos a ver que Noé no surge en la historia en el vacío. Noé viene como parte de la descendencia de los hijos de Set, que algunos inclusive asocian con un linaje piadoso que en algunos casos lo identifican con los hijos de Dios. Pero veamos algunos aspectos con relación
a la vida de Noé. Lo primero es que vamos a ver antes en la preparación de la vida de Noé, es que Noé evidenció una devoción constante a través del tiempo. Nosotros somos probados a través del tiempo y en el tiempo podemos dejar ver del material que nosotros estamos hechos realmente. El caso de Noé no solo no fue diferente, sino que el tiempo en que fue probada su devoción fue como ninguna otra, puesto que la vida de Noé trascendió muchos siglos y en el caso particular, Noé fue predicho a la hora de su nacimiento el carácter que él tenía, o por lo menos la esperanza que tenía su padre Lamec. Y para esto le voy a pedir, para no ocupar mucho tiempo, que cada uno revise la escritura en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Génesis, que son donde vamos a basar este tema de hoy. Como les decía, Lamec al momento del nacimiento le pone a su hijo Noé, porque esperaba que él fuera de consuelo o consolador para todas estas consecuencias terribles que vinieron como el resultado de la maldición de la tierra a causa del pecado. También para el momento en que Noé alcanza los 480 años de vida, resulta que es cuando Dios decide que va a raer, que va a borrar de la faz de la tierra la humanidad para deshacerse de una generación perversa. No obstante, Dios quiere preservar no solamente a la humanidad, sino también los animales, y para esto instruye a Noé. Pero antes, en el año 500 de la vida de Noé, aparecen los hijos de Noé. Ya para cuando Dios encomienda a Noé la construcción del arca que va a servir para preservar la vida de Noé, sus hijos y las mujeres de cada uno de ellos, 8 en total, Noé posiblemente tenga una edad entre los 530, 540 años, pero esto es una estimación partiendo de que para este momento ya los hijos de Noé tenían sus esposas y también por lo descomunal de la obra que le fue encomendado. Es decir, la aparición de Noé y la profecía de su carácter y de su función y la esperanza que había con él sucede en el momento de su nacimiento. Y todas estas cosas habrían de depender del carácter de Noé, de su obediencia, de su devoción, que se prolongaron a por lo menos 600 y pico de años. Por lo menos todavía en el año 601 nosotros vemos a Noé con un carácter inquebrantable, sirviendo a Dios y haciendo su voluntad. También podemos ver que Noé evidenció una fe lo suficientemente madura para creer en cosas nunca antes vistas. Por ejemplo, hablar de un diluvio. Aunque pudiera ser que la lluvia formara parte del ciclo del agua, es decir, de cómo el agua se evapora, va al mar, vuelve y todo ese tipo de cosas. A lo mejor la lluvia no era un concepto nuevo, a lo mejor lo que sí era completamente nuevo era el concepto diluvio, una gran inundación de aguas. Y también a esto se le suma el que Dios le dice a Noé que construya junto con sus hijos un edificio con forma de arca, es decir, una gran casa que tendría el propósito de flotar. No era un barco, era una construcción que tendría la capacidad de flotar. Y Noé trabajó durante años en cumplir la voluntad de Dios en cuanto a situaciones, conceptos y cosas que no eran conocidas
en este momento. También nos dice la palabra de Dios en cuanto al carácter de Noé, que Noé fue reconocido como pregonero de justicia. Es decir, Noé estuvo trabajando durante lo largo de su vida en llamar al arrepentimiento a su generación y hablar de la justicia de Dios. Entonces vemos que en la etapa de preparación o antes de la vida de Noé, tenemos que evidenció una devoción constante a través del tiempo, que podemos verlo a lo largo de cientos de años, desde su nacimiento hasta el año 600, cuando finalmente es que llega el cumplimiento del juicio de Dios. También vemos que Noé evidenció una fe lo suficientemente madura para obedecer, creyendo en cosas nunca antes vistas. Y la pregunta que debemos hacernos cuando contrastamos nuestra vida con relación a Noé, señores, ¿es la constancia una característica de nuestra vida? ¿Es nuestra fe lo suficientemente madura para creer sin tener necesidad de ver? Y si somos nosotros reconocidos en nuestro entorno como pregoneros de justicia, llamando al arrepentimiento a nuestros contemporáneos. Veamos la segunda etapa en la vida de Noé, el durante, que Noé tuvo que vivir todas las experiencias asociadas a esta nueva condición y de vivir en el juicio de Dios para la humanidad, pero en la gracia de Dios para en cuanto él y su familia y los animales que se encontraban en el arca. Como vemos, el hecho de que Noé hallara gracia delante de Dios y que él construyera el arca no significa que él iba a entrar en una condición de animación suspendida y que iba a entrar un día al arca y despertar ya cuando fuera a salir. No, Noé tuvo que sufrir el embate y ver cómo, o por lo menos entender lo que estaba pasando fuera del arca, de una lluvia torrencial durante 40 días y 40 noches. En dado caso de que él hubiera visto y posiblemente hubiera presenciado el llover, oye, durante 40 días y 40 noches, y a eso se le suma que Dios liberó las fuentes de las profundidades y las ventanas de los cielos, y toda esa agua cayó sobre la superficie. Esto fue una experiencia única que trajo obligatoriamente retos importantes en cuanto al entendimiento y la fe de Noé. El edificio también en el cual ellos habitaban en este momento, ya ahora estaba flotando a la deriva, siendo llevado por las corrientes, con los retos importantes de tener que vivir interrogantes sin respuestas, como por ejemplo encontrarse a la deriva. ¿Hacia dónde iba? No se sabe. ¿Dónde estaba? No se sabe. No tenía un timón, puesto que no era un barco, ni tampoco se tenía orientación de dónde habría de terminar todo esto. Queridos hermanos, cuando nosotros nos encontremos atravesando algún proceso de Dios en que Dios esté tratando directamente con nuestra vida o esté tratando con nuestro entorno, es muy importante que tengamos la actitud correcta para no entrar en la histeria, en la depresión, en el resultado de una serie de interrogantes insatisfechas que pudieran incidir en nuestra vida para que nuestra fe naufrague. No, hermanos, nosotros debemos aceptar las cosas de Dios, sus decisiones, sus actos, no solamente con conformidad, sino también con confianza, sabiendo que Él es quien tiene control de nuestra vida y de lo que pase con ella. No es el éxito de nuestra vida el salir airoso y sin ningún tipo de rasguño y sin complicaciones de este encuentro con el COVID-19 en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras sociedades, donde algunos se preguntarán, ¿qué va a pasar con mi salud? Nadie tiene respuesta. ¿Qué va a pasar con mi familia? Nadie tiene respuesta. ¿Qué va a pasar
con mi trabajo? Nadie sabe. Realmente nosotros estamos viviendo un tiempo de muchas interrogantes y nadie tiene respuesta, y esto debemos aprender a vivirlo en la dependencia de Dios, sabiendo que Él es quien tiene cuidado de nosotros. También debemos ver en el caso de Noé mientras estuvo dentro del arca. Recuerden, y para que lo tengan presente cuando lean la escritura, Noé estuvo dentro del arca, o por lo menos desde que empezó a llover, 1 año y 10 días, lo cual desde que entraron al arca sería 1 año y 17 días. Una de las preguntas y de las interrogantes y preocupaciones que hacen los analistas, tanto de la salud como sociales, son los efectos que tendrá sobre la sociedad, sobre las personas, sobre los individuos, el verse confinados por tiempos prolongados, que aquí en el caso de República Dominicana vamos ya por alrededor de 1 mes, pero no sabemos cuánto esto se puede prolongar. En el caso de China, en la ciudad de Wuhan, duró aproximadamente 3 meses, y aparentemente es la media que muchas ciudades van a tener que vivir para mitigar, no contener, sino mitigar este mal que abate la humanidad. Y la pregunta es si las personas se van a volver depresivas, cómo van a responder a la histeria colectiva del bombardeo constante y toda una serie de informaciones que agreden contra la estabilidad mental de las personas al verse confinados sin poder realizar su vida normal. Bueno, es cierto, el mundo como lo conocemos se está viendo afectado, pero cuando consideramos el caso de Noé, el mundo como él lo conoció había sido destruido. Ya no había nada. Inclusive nos dice la palabra de Dios que el agua superó los montes más altos de la tierra. No quedó nada, no quedó vida, por lo menos terrestre, en la tierra. ¿Y saben algo? ¿A qué se dedicó Noé? Nosotros podemos pensar que Noé estaba en su casa, como muchos hemos asumido la posición hoy en día de quedarnos en casa y no tengo nada que hacer, estoy aburrido, estoy deprimido, estoy ansioso. Pero ¿saben algo? La palabra de Dios nos da mucha luz de que Dios no solamente le dio el mecanismo de preservación a Noé, su familia y los animales, sino que también Él le dio una ocupación. Recuerden que dice la palabra que Dios le dijo que almacenara todo tipo de alimento y lo tuvieran para que le fuera de sustento durante este tiempo. Se parece un tanto a lo que hemos hecho muchos que hemos atesorado todo tipo de alimentos. Realmente habrá que ver cómo esto impacta nuestras medidas y nuestra salud. Pero lo cierto es que Noé no se dedicó solo a comer. Noé no tenía internet. Noé no tenía redes sociales. Noé no tenía muchas de las cosas que nosotros utilizamos como escapismo para no enfrentar y razonar, reflexionar y meditar el tiempo que estamos viviendo. Hermanos, este tiempo es de valor para nosotros, puesto que Dios va a producir una generación nueva de creyentes, pero los creyentes en este tiempo deberíamos estar ocupados haciendo la voluntad de Dios en aquellas cosas que conocemos, como lo es que Él tuvo que dedicarse a la alimentación. Él tuvo que administrar un gran edificio, tan solo 8 personas. ¿Cómo fue eso? Yo no sé. Yo solo sé que ellos tuvieron que trabajar en eso. También podemos darnos cuenta que Noé hizo un uso inteligente de los recursos que Dios le ha dado. De todo lo que él tenía era comida y animales. Él no disponía de tecnología. ¿Y qué hizo él? Él se valió de 2 animales bien interesantes. Se valió de un cuervo, el cual él lo
envió o lo soltó, luego lo sacó por la ventana, luego que bajó la tierra, bajaron las aguas, y que resulta que el cuervo aparentemente se quedó yendo y viniendo, quizás se posaba en el arca, pero lo cierto fue que nunca trajo el resultado de la investigación con el cual Noé lo liberó, con el cual Noé lo sacó afuera. No fue sino hasta que él envió a una paloma, que la paloma en su segunda expedición trajo algo maravilloso. Trajo una rama de olivo, lo cual llenó de esperanza a Noé, y él vio que su tiempo estaba llegando por cuanto la vegetación estaba subiendo de nuevo. Envió la paloma una tercera vez y ya la paloma no volvió. ¿Por qué es importante el hecho de que tratara una paloma? Porque a diferencia del cuervo, la paloma es un animal más limpio, más exigente, donde se posa, donde come. Es decir, que para este tercer viaje de exploración de la paloma, ella encontró condiciones y ya pudo establecerse en tierra seca. También él tuvo que dar pasos secuenciales y progresivos para entender cómo Dios estaba obrando sobre la tierra. Y una prueba de ello es que él quitó la cubierta del arca y también hizo un reconocimiento para comprender lo que estaba pasando. Un detalle sumamente importante en la vida de Noé, en el durante, es que a pesar de que las aguas bajaron en el 9º mes en el 11º mes de su encierro, no fue sino hasta 57 días después que Dios le dice que salga él del arca y los animales. Hermanos, un detalle muy importante es que nosotros debemos estar atentos y buscando y esperando la voz de Dios. No debemos tomar decisiones apresuradas en cuanto a nuestro entendimiento del entorno o de las situaciones. Nosotros muchos hemos comprado, hemos vendido, hemos hecho, nos hemos retirado, hemos avanzado. Pero la pregunta es esta: ¿fue esta la voz de Dios que habló a tu corazón mediante la palabra o alguna otra circunstancia que tú has tomado esta decisión? Entonces vemos que en la fase de durante de Noé tuvo que vivir las experiencias. El hecho de que él estuviera en el arca no significa que él no sintió los embates de la lluvia, no significa que no surgieron interrogantes genuinas en su vida. Ven acá, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y simplemente estar flotando sobre la tierra completamente cubierta de agua, aunque él no entendía todo lo que nosotros entendemos ahora, posiblemente fue un reto importante para su fe. Él fue responsable de administrar el bienestar, no solamente de su familia, sino también de los animales del arca. Hizo un uso inteligente de los recursos que Dios le había dado, dio pasos secuenciales para ver el progreso de la obra de Dios y, oigan, muy importante, esperó la confirmación de Dios para salir del arca. Y déjame decirte algo: después de un año de encierro, en el momento que el agua baja, y aunque la tierra sea fangosa, cualquiera se tira y sale, pero Noé tuvo la paciencia necesaria. Hermanos, con esto no queremos poner a Noé como protagonista de la historia, sino preguntarnos: ¿es ese nuestro carácter? ¿Es así como Dios nos ve y nos evalúa? La parte más importante de todo este análisis que estamos haciendo sobre la vida de Noé es que cuando Noé sale, se revela su carácter y su devoción a Dios.
Mira que algunos de nosotros estamos pensando que cuando todo esto termine, queremos ir a tal sitio, queremos ir a la playa, queremos ir a un hotel, queremos rehacer nuestra vida. Pero el sistema de prioridades de Noé estaba muy claro. Noé construyó un altar al Señor. ¿Sabías tú que esta es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra altar? Sí se habla de las ofrendas que ofrecieron los antepasados, pero el concepto de altar aparece en la vida de Noé, como también aparece el concepto de sacrificio, de sacrificar y ofrecer animales a Dios. ¿Y saben algo? Esto nos dice cuál era el anhelo de Noé. Noé durante este tiempo conoció a Dios. Noé pasó de ser un creyente, llamémosle excepcional, y ahora se ha convertido en un adorador. Hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el balance de este periodo si Dios nos permite sobrevivir esta situación? Él es quien tiene el control de todo. Y lo maravilloso es cómo Dios trabaja en la vida de Noé, cómo trabaja en su fe, cómo trabaja en su obediencia, cómo trabaja en su carácter, cómo lo vemos que es sometido a una situación de prueba y de interrogantes. Y oiga, déjeme decirle algo. Tiene que haber sido todo un reto para Noé el estar trancado con 4 mujeres haciéndole preguntas el día entero. Piensa uno como como es la naturaleza de muchas de las damas. Pero ¿saben algo? Noé vio esto y vivió esto como un tiempo de crecimiento. Amados, ¿cómo estamos tomando nosotros este tiempo del COVID-19? Lo estamos viendo como un tiempo de fracaso, como un tiempo de fastidio, como un tiempo de inconveniente, como un tiempo de terror, como un tiempo de retroceso, como un tiempo en que se han frenado nuestras actividades. O nosotros lo estamos atravesando de la mano con Dios para que Él nos mueva y nos ayude a crecer, de ser inclusive en nuestro caso creyentes nominales, convencionales, ordinarios, regulares, y llevarnos a lo largo de todo este proceso para al final producir adoradores. Recuerda la palabra del Señor en la conversación con la mujer samaritana. Y a lo mejor nosotros venimos de una historia de ser fieles asistentes a la iglesia. Y muchos de nosotros quizás extrañamos la vida congregacional, la cual es de un valor incuantificable para el creyente. Pero recuerda que lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana es que Dios está buscando adoradores. Nosotros, al vivir esta experiencia, el resultado debe ser un mejor y un mayor conocimiento de Dios, de tal manera que sea posible que nosotros nos convirtamos en adoradores, no solamente por lo que Él ha hecho o habrá de hacer, de sacarnos o no con bien de esta pandemia, sino concentrarnos en quién Él es y que Él es merecedor de toda la gloria. Espero que cuando estén estudiando sus notas a la luz del pasaje, ustedes se puedan ver retratados y preguntarse cómo vamos nosotros respondiendo a la situación que estamos viviendo a la luz de cómo Dios utilizó a Noé. Noé no es el protagonista de la historia. Noé es uno más de los creyentes que vivieron por fe, que decidieron obedecer a Dios, que depositaron su vida en manos de Dios, y que Dios los transformó.
hermanos, que este sea un tiempo en que marque un antes y un después. El mundo se pregunta y dice que para la historia habrá un antes y un después, porque todo va a estar trastornado. Pero para los creyentes, esta experiencia y viéndola a la luz de Noé, puede marcar un antes y después en nuestra vida, donde nosotros pasemos de ser creyentes nominales, de donde pasemos de ser personas buenas, de donde pasemos inclusive de ser conocedoras y temerosas de Dios y lleguemos a ser adoradores del Dios vivo. Que el Señor les bendiga.